¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado cuán grande es el universo? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho durante siglos y todavía no tenemos la respuesta completa. Los científicos hablan del universo observable porque no sabemos qué hay más allá de lo que podemos ver. Según los cálculos actuales basados en ciertas suposiciones, el universo observable tendría aproximadamente 92.000 millones de años luz de diámetro. Pero también podría ser infinito. Simplemente no podemos ver más allá de nuestro horizonte cósmico. Ahora imagina el momento en que nada había sido creado, cuando solo Dios existía. ¿Estaba Dios presente únicamente en la persona del Padre, como sostienen los unitarios, quienes afirman que Cristo fue engendrado en algún punto posterior? Si eso fuera así, entonces Dios no habría tenido a nadie a quien amar sino a sí mismo. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Expresaría el amor propio por sí solo la afirmación bíblica de que Dios es amor? La Escritura declara en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Sin embargo, fue precisamente el amor supremo de Lucifer por sí mismo lo que condujo a su rebelión y a la entrada del mal en el universo, como describe Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. En contraste, la comprensión trinitaria no presenta esa dificultad. La Biblia revela a Dios como una Trinidad relacional, tres personas eternas que experimentan un amor divino, perfecto y recíproco entre sí. Un amor que no comienza en el tiempo, ni depende de la creación, sino que pertenece a la misma naturaleza eterna de Dios. En el Evangelio según San Juan, vemos destellos de esa relación interna dentro de la deidad. Jesús declara que es el Padre quien le honra, en Juan capítulo 8, versículo 54. Y en Juan capítulo 17, versículo 1, Él pide ser glorificado para glorificar al Padre. Asimismo, en Juan capítulo 16, versículo 14, se nos dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. No hay diferencia en cuanto a naturaleza. Son un solo Dios, en perfecta unidad y armonía. Por eso Jesús pudo afirmar en Juan capítulo 14, versículo 9, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que aunque nadie ha visto al Padre, como declara Juan capítulo 6, versículo 46, el Hijo le ha dado a conocer. Dios se ha revelado a través de los escritos inspirados y de manera suprema a través de su Hijo, como enseña Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Aún así, nuestras concepciones de Dios siguen siendo limitadas, porque nuestras mentes son finitas. Que esta reflexión preliminar sobre el concepto bíblico de la Trinidad nos prepare para comprender mejor la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la preeminencia de Cristo. El enfoque de este pasaje está en la obra de creación y redención de Cristo, para que en todo Él tenga la preeminencia, como declara Colosenses capítulo 1, versículo 18. Esto se refleja en dos partes que conforman el centro del argumento de Pablo. La primera afirma que Cristo es antes de todas las cosas y que en Él todas las cosas subsisten. Esta parte mira hacia atrás, hacia su relación con la creación. La segunda declara que Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia. Esta parte mira hacia adelante, hacia su obra de redención. Además, las secciones intermedias del pasaje se corresponden entre sí, formando una estructura paralela que refuerza la idea central. Antes de analizar con mayor detalle estos dos aspectos de la obra de Cristo, es importante notar que Pablo comienza enfatizando su papel como el Hijo, cuyo reino contrasta directamente con el poder de las tinieblas, según el versículo 13. Pablo explica que por medio de Cristo, aquellos que creen en Él han sido hechos capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, como señala el versículo 12. Esto es posible porque han sido librados del poder de las tinieblas, según el versículo 13. La liberación lograda por Cristo en la cruz produjo múltiples efectos. Entre ellos, uno fundamental fue que el príncipe de este mundo fue echado fuera, como declara Juan capítulo 12, versículo 31. El diablo quedó desenmascarado ante el universo. Ya no posee autoridad legítima sobre los redimidos, puede tentar e incluso atormentar, pero el destino eterno de los creyentes está seguro en las manos de Dios, como afirma Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29. El reino de Dios pertenece verdaderamente a Cristo
porque Él es el Hijo amado, según Colosenses capítulo 1, versículo 13. Fue reconocido como tal en su bautismo, cuando una voz del cielo declaró su identidad, como leemos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Cristo estableció el reino de la gracia, trayendo gracia y verdad mediante el Evangelio, así como el reino de Israel fue establecido cuando la ley fue dada por medio de Moisés, según Juan capítulo 1, versículo 17. Cristo y la creación. Jesús también es revelado como el Creador. Juan capítulo 1, versículo 3 declara que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Esto es posible porque Cristo es la imagen del Dios invisible, como afirma Colosenses capítulo 1, versículo 15. El término griego eikon significa imagen o manifestación visible. Con frecuencia, este término y su equivalente hebreo tselem se utilizan para describir al ser humano creado a imagen de Dios, como en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 y capítulo 5 versículo 1. También se aplica a la restauración del creyente a esa imagen divina, como enseñan Romanos capítulo 8 versículo 29, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 y Colosenses capítulo 3 versículo 10. En el relato de la creación en Génesis, la imagen de Dios en el ser humano implica una realidad integral que abarca dimensiones físicas, mentales y espirituales. Sin embargo, en Colosenses capítulo 1 versículo 15, el término imagen se refiere específicamente a Cristo como la manifestación perfecta de la deidad. Él revela plenamente a Dios. Como lo expresa un comentarista, Jesús trajo a Dios al ámbito de la comprensión humana. Él manifestó a Dios. Esta idea se relaciona con Hebreos capítulo 1 versículo 3, donde Cristo es llamado la representación exacta de la naturaleza divina, y con Juan capítulo 1 versículo 18, donde se declara que Él lo ha dado a conocer. En Cristo, el Dios invisible se hizo visible. Elena G. de White resume esta verdad afirmando que tenemos una sola fotografía perfecta de Dios, y ese es Jesucristo. El pasaje continúa describiendo la divinidad de Cristo con una expresión aún más elevada. Él es llamado el primogénito de toda la creación, según Colosenses capítulo 1, versículo 15. El término primogénito no necesariamente significa el primero en orden cronológico, sino el primero en rango, dignidad y autoridad. En la Escritura, este concepto se utiliza para indicar preeminencia. Así ocurre con Isaac, Jacob, Efraín y David, así como en otras referencias bíblicas. Jesús no forma parte de la creación. Él es preeminente sobre ella y gobierna como su Señor. Pablo explica inmediatamente esta preeminencia al afirmar que por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, como declara Colosenses capítulo 1 versículo 16. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, tal como también enseñan Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 y Hebreos capítulo 1 versículo 2. Además, todas las cosas fueron creadas para Él. En un sentido especial, Jesús es la interfaz divina con la creación. Como arcángel, Él es el gobernante y comandante de los ángeles, como se sugiere en Josué, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y mediante la encarnación, se convirtió también en el perfecto mediador entre Dios y los hombres, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La descripción de Pablo es total y abarcadora. Es espacial porque incluye el cielo y la tierra, es decir, todo el universo. Es metafísica, porque menciona lo visible y lo invisible, aquello que está más allá de la percepción humana. Y es jerárquica, porque abarca tronos, dominios, principados y potestades. El lenguaje es tan amplio que solo permite una conclusión. Jesús es superior y está por encima de todo ser creado. Por eso, la aspiración original de Lucifer de ser semejante al Altísimo, como declara Isaías capítulo 14, versículo 14, es decir, ser igual a Dios y usurpar una autoridad que pertenecía únicamente a Cristo,
fue una pretensión falsa desde el principio. En consecuencia, aunque luchamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como afirma Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestras armas no son humanas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, declara que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Al resumir su argumento, Pablo afirma que Cristo es antes de todas las cosas y que en Él todas las cosas subsisten, como leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Aquí se presentan dos aspectos esenciales de su deidad. Primero, Cristo precede a todo lo creado, animado o inanimado. Por lo tanto, tiene primacía absoluta sobre todo. Segundo, Él mantiene unidas todas las cosas. El tiempo verbal griego indica que todo ha sido sostenido en Él y continúa siéndolo. El universo es sustentado por medio de Él, como enseña Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nada llegó a existir aparte de Cristo, y nada puede sobrevivir sin Él. Como Dios, Él es autoexistente y autosuficiente, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Elena G. de White lo expresó con claridad al afirmar que en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada. También declaró que si Cristo hizo todas las cosas, entonces existió antes de todas las cosas. Y concluyó que Cristo era Dios esencialmente, y en el sentido más elevado, Dios sobre todo bendito por los siglos. Cristo y la redención. El segundo gran énfasis del pasaje es la obra redentora de Cristo, un tema que Pablo desarrolla ampliamente en la epístola a los Romanos. Es necesario considerar con seriedad cómo podría Cristo reconciliarnos con Dios si Él mismo no fuera plenamente Dios. Ese es precisamente el punto que Pablo establece cuando afirma que en Cristo agradó que habitara toda la plenitud de la deidad, como declara Colosenses capítulo 1, versículo 19. No se trata de una influencia parcial ni de una representación limitada de Dios. Pablo utiliza la palabra griega pleroma para expresar la totalidad infinita de la naturaleza divina residiendo plenamente en el Hijo. Es la plenitud absoluta de lo que Dios es, sin reducción, sin fragmentación y sin carencia alguna. Esa plenitud no permanece distante ni inaccesible. El Evangelio declara que de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, según Juan capítulo 1, versículo 16. La abundancia que habita en Cristo solo encuentra límite en nuestra capacidad de recibirla. En Colosenses, el término pleroma primero subraya su deidad eterna y luego su encarnación, cuando se afirma que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que en Jesús no vemos una parte de Dios, sino la manifestación completa y visible del Dios invisible, una plenitud viva que se derrama en favor de la humanidad caída. Cuando comenzamos a comprender el alcance de la reconciliación que brota de esa plenitud, advertimos que es tan vasta como el mismo carácter divino. El propósito de Dios es reconciliar todas las cosas consigo mismo, restaurar el orden moral del universo y vindicar su justicia ante toda la creación. Sin embargo, esta amplitud no implica que todos aceptarán la salvación. La gracia es ofrecida con generosidad, pero no es impuesta. El camino a la vida es estrecho, como enseñó Jesús, y requiere una respuesta consciente de fe y entrega. Habrá un día de juicio en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es justo. Aun quienes se opusieron reconocerán que sus caminos siempre fueron rectos y verdaderos. Entonces, la larga controversia entre el bien y el mal quedará definitivamente resuelta no por fuerza, sino por la revelación completa de la verdad. El universo entero comprenderá que Dios actuó siempre con justicia, paciencia y amor. Mientras tanto, Dios está revelando su sabiduría por medio de la Iglesia. El pueblo redimido es llamado el cuerpo de Cristo y también su plenitud en la tierra. Esto significa que la comunidad de creyentes está destinada a ser llena de Cristo, reflejar su carácter y convertirse en testimonio viviente de su obra transformadora.
La redención no es solamente el perdón individual de pecados, es un proyecto cósmico de restauración que culmina en la manifestación plena del carácter de Dios. Cuando la Iglesia vive saturada de la presencia de Cristo, se convierte en la fragancia de su conocimiento, difundiendo en el mundo el aroma de su gracia y de su verdad. Así, la plenitud que habita en Cristo se hace visible en vidas transformadas que anticipan la restauración final de todas las cosas.